el que más angustia crea, porque será por siempre inexplicable, que es el miedo a la muerte. Porque nadie en realidad ha podido decirnos con absoluta credibilidad qué hay después de que estiramos la pata. Y nos pasa a todos. Uno, nos va a pasar a todos. Le ha pasado a todos y al parecer le va a seguir pasando a todos. Y sin embargo es el mayor misterio y por lo tanto y el mayor miedo al no ser. Schopenhauer habla muchísimo de eso, con todo lo terrible que luego son las ulteriores interpretaciones de Schopenhauer, pero pues la voluntad de vida. Aun cuando, o sea, el suicida tiene que organizar todo para ahogarse de veras, pero sabe que su instinto lo va a llevar a buscar aire en algún momento, entonces organiza todo para que no sea capaz de buscar aire. Hay una voluntad de vida y hay un miedo al no tener la vida. Eso por un lado. Entonces, ¿a qué responden no solo los monstruos, sino a qué responde toda la idea del Apocalipsis? Responde, y a todas las religiones, debe haber algo más allá. Debe haber algo más allá de mi propio cuento vital. Si en realidad estamos y lo miramos con atención, todo cuento, toda obra literaria, toda narración es en realidad un solo cuento. O sea, el cuento que todos contamos es el cuento de nuestro ser, ¿no? Es decir, en la Guerra de las Galaxias, lo mismo que en Juanito y el Frijolito, lo mismo que en 100 años de soledad, estamos contando el cuento de nuestra fisicalidad. Alguien busca algo y tropieza con dificultades para conseguirlo. Alguien nace, crece, a veces se reproduce y muere. Ese es el cuento de nuestra vida. Ese es el cuento de todas las sociedades, todas las comunidades, y eso es toda la literatura. Toda narrativa y toda narración es el cuento de nuestro ser físicos. Y si nuestro ser físicos indefectiblemente, infaliblemente incluye la muerte, vamos a necesitar una narrativa después de la muerte para jugar al como si, o qué tal si hay algo después. Entonces, pues, que sea Dios, ¿no? Y que esté padre, ¿no? Pero que me imponga retos para la actualidad, que me imponga retos. Voy a jugar a que haya alguien que sí tiene una comunicación, a creerle a alguien que sí tiene una comunicación con el más allá, o incluso que viene del más allá y que me cuente lo que hay más allá, y voy a seguir sus instrucciones para llegar a la parte bonita del más allá. Es la narrativa religiosa. Hay variantes importantes, y esto sobre todo en las culturas orientales, pero esta narrativa en el judeocristianismo tiene una característica cronológica muy interesante. Este cuento de las religiones en el judeocristianismo es lineal, ¿no? Es un cuento, nos ubica en el tiempo como individuos y como culturas. Nacemos, comienza el cuento, había una vez, o una vez comenzó a ser una cultura, comenzó un señor llamado Abraham, que formaba parte de, o antes, en el principio no había nada, ¿no? Era el caos, y de pronto Dios dijo ya, y están los días de la semana así marcaditos, ¿no? Y descansó, todo, ¿no? El cuento de la humanidad un día va a tener fin. Entonces en el occidente judeocristiano, tenemos una idea narrativa lineal, cronológica del tiempo. O sea, todo comenzó en la nada y no estrictamente va a volver a la nada, va a ir al todo, al punto omega talerniano, ¿no? Vamos hacia alguna parte. El cuento va a tener un final que yo espero que sea feliz, o que va a ser terrible, o va a ser feliz para unos cuantos, ¿no? Que ese es el matiz brutal del Apocalipsis, ¿no? Es el cuento, la idea de fin del mundo solo puede prosperar en una cultura que tenga una idea lineal de la historia, donde haya un cuento lineal, donde se empieza en un punto y se termina con el fin, the end. ¿Por qué en Oriente no prosperan los apocalipsis? Porque tiene una idea circular del tiempo. Porque vas a reencarnar en un gusano barrenador si fuiste mal. O sea, las ideas circulares del tiempo son refractarias a la idea del fin del mundo, a menos que sean ideas espirales del tiempo, es decir, no estrictamente circulares. Las culturas prehispánicas
había fines del mundo. Sí, había fines del mundo en las culturas prehispánicas. No me acuerdo cada cuántos años, 60 y tantos años, había que destruir todas las vasijas contra el muro de la pirámide porque iba a haber 6 días de conflagración. Y luego iba a volver a aparecer el nuevo sol, el quinto sol en este caso, ¿no? Ahí hay una circularidad, pero que tiene un apocalipsis recurrente que nos conduce de todas maneras hacia un punto omega de mejora. La idea de la religiosidad maya también tiene eso, lo que ocurre el 21 de diciembre, según los auténticos mayas, que están desesperados tratando de explicarle al mundo que ellos nunca dijeron que se iba a acabar el mundo. Ya mañana hablaremos de cómo no prosperó, por qué no prosperó el pánico apocalíptico en el 2002, esto es muy interesante, y por qué no prosperó en el Y2K, y por qué sí ha prosperado en otros casos, porque hay motivos sociales para que prospere o no una idea apocalíptica, porque pues, estamos viendo que fracasó el pánico apocalíptico del 2012, ¿no? Ahorita pues a todos nos da risa y no hay gente en las calles aterrada, quemando su tarjeta de crédito, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, esta linealidad del cuento, Juan de Patmos y otra serie de profetas precristianos le metieron una variante que fue la locura, y que ha sido, bueno, muchas variantes metió Juan de Patmos que han germinado, han emponzoñado. Si el miedo al fin del mundo es uno de los motores de Occidente, esta idea del fin del mundo judeocristiana, muy evidente, más no exclusiva, del Apocalipsis de Juan de Patmos, permite una serie de interpretaciones absolutamente nocivas y perniciosas. Una de esas ideas es la idea de pureza, la idea de la pureza del lenguaje, de la raza, ¿no? De la fe, de todo. La idea de pureza nos han enseñado, y esto está muy, muy, muy claro en el libro del Apocalipsis, pero también en el judeocristianismo, lo puro y lo impuro. Hay animales comestibles, ¿no? Hay animales puros, y hay animales, el cerdo, ¿no? Que no vas a comer. ¿Por qué? Porque es impuro, es menos que la ovejita, es el cerdo, entonces no lo vas a comer. ¿Por qué? Pues porque viven, o sea, porque te puedes enfermar, y porque el Señor nuestro Dios dijo que no se debe comer el cerdo. Pero claro, hay más argumentos que el religioso o el sanitario, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es el origen finalmente real? Toda religión y todo mandamiento religioso se basa en hechos de subsistencia totalmente naturales y animales, ¿no? O económicos. ¿Quiénes criaban cerdos durante el cautiverio en Egipto? Pues los egipcios. ¿Qué criaba la comunidad hebrea cautiva en Egipto? Ovejas. ¿Quién va a ser el malo? La película en el judeocristianismo, sí, el judeocristianismo tiene su base de su narrativa oral en un pueblo pastor que cría ovejas, el lobo, que era muy bueno para los romanos. Finalmente una loba amamantó a Rómulo y Remo, tenían las Lupercales, o sea, el lobo era la hostia, ¿no? Ese era muy, muy buena onda el lobo. Pero en los cuentos de hadas, ya en el judeocristianismo, el que tiene que ser malo es el tótem del competidor. En este caso, el tótem que consumían los egipcios pues es el cerdo, y el tótem al que adoraban los romanos, pero que se comía las ovejitas, que tendría que cuidar al buen pastor en el cristianismo primitivo, pues va a ser el lobo. Entonces el lobo va a ser malo, ¿no? O sea, finalmente es muy relativo quién es el malo de la película, pero la idea de la pureza y la impureza, ¿no? La negativa a la conversión, por ejemplo, que está muy arraigada desde luego en el judaísmo, ¿no? Tú no te puedes convertir al judaísmo. Hay una pureza, hay una noción de pureza. Bueno, sí puedes. Sí. Sé que sí se puede, sé que te puedes incorporar y todo. Hay desde luego en la comunidad bastantes grupos que dicen que no. Pero no hay una consigna, al menos no me ha tocado ver, no hay una consigna de que tú tengas que convertir al otro, ¿no? Tú no evangelizas a alguien al judaísmo.
Si ya no hubo de otra, pues ya te dejamos entrar, pero tú no sales, no, como judío tú no sales a evangelizar. Como el musulmán sí tiene que, y sobre todo los de las religiones, sobre todo luteranas, por una razón muy lógica, porque yo te tengo que convertir no para ganarme un lugar en el cielo, como es en el caso del musulmán. Te tengo que convertir porque te amo, y porque si no te conviertes te va a llevar el demonio. Yo te amo tanto que tienes que convertirte. Es legítima, es absolutamente legítima la idea de evangelización, pero es brutal, porque parte del punto de partida de que tú estás mal, yo estoy bien. Porque yo estoy bien, yo estoy limpio, yo soy puro, ¿no? Adolfo Hitler diciendo la raza aria, la pureza de sangre, además una quimera absolutamente radical. Es imposible la pureza de sangre, pero no solo es imposible, hoy sabemos que es inconveniente. ¿Por qué? Porque la riqueza está en la mancha, la del lenguaje, desde luego, está en los manchados. Esto lo decía Fuentes sobre el lenguaje. El lenguaje está vivo, y el lenguaje que no se mancha, que no se ensucia, que no se mezcla, que no está vivo, que no se prevarica, que no admite el habla de la chaviza y el habla de la germanía, de los delincuentes, y todo es un lenguaje muerto, es una lengua muerta, ¿no? Cuando nos hablan del melting pot, ¿no? Y toda esta idea sí, la mezcla, de resto que está bien, pero con desprecio. Cuando la verdadera mezcla, lo padre está en la mulata, no se diga en el mulato, en el mezclado. Dice Carlos Fuentes, el territorio de la Mancha somos América Latina, somos 400 millones de hispanohablantes, somos los manchados, los mezclados, y por eso somos mejores. En ese sentido, esto es radical contra una idea que en el siglo XX causó genocidios, bueno, y seguirá causando, por desgracia, la idea del puro, ¿no? Harry Potter hace una reflexión muy interesante, todo su planteamiento sobre la obsesión de la pureza de sangre, todo lo del príncipe mestizo. Harry Potter es un híbrido muy interesante, porque es el elegido, pero además ya no es el elegido en el sentido del héroe antiguo que es puro, ¿no? Es el elegido porque tiene sangre de mogul y tiene sangre de magos, no sé cómo se llaman los magos que son totalmente puros, y tiene de todo. Harry Potter es una conjunción perfecta de la mezcla, en ese sentido es absolutamente moderno. Juan de Patmos le valía un pepino la idea de la mezcla. Él decía, nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Entonces George Bush diciendo, necesitamos un enemigo como va. ¿Por qué? Porque si con trabajos me costó ganar las elecciones, me costó mucho trabajo, le tuve que hacer trampa al Gore. 50 millones de estadounidenses votaron en la reelección por un papanatas del tamaño de George Bush. ¿Cómo le hizo el tipo? El voto del miedo. ¿Qué andamos igual? Con Zedillo se llamó el voto del miedo, dejen ustedes ahora. Ustedes no lo recordarán, pero se habló de que Zedillo, y yo creo que sí ganó las elecciones, el famoso voto del miedo. El miedo puede mover voluntades mucho más que la razón. Y en la reelección de George Bush, que pudo con la mentira de las armas de destrucción masiva y todo, él dijo, ahí están los malos que necesitamos. ¿Por qué? Pues es que los rusos ya son nuestros cuates. Y en la Guerra Fría era eficacísimo utilizar la idea de un imperio del mal. A Reagan le funcionó magníficamente, y a Thatcher. Pero ¿dónde estaban los malos de la película en los años 90? No había malos, urgía que hubiera malos. ¿Por qué? Porque si no, no se mueve la historia, si no se polariza. Y es exactamente lo que hizo Juan de Patmos en el año 70, que es cuando se escribe el libro del Apocalipsis. Pero resulta que 200 años antes, o más, 250 años antes de Juan de Patmos, otro señor llamado el profeta Daniel había dicho, claro, ¿cómo le hago yo para que se llenen de fuerza y de energía y se convenzan de que hay alguna esperanza, y que se violenten contra la ocupación helénica, contra Alejandro Magno y la ocupación helénica de Israel? ¿No? Pues voy a escribir una profecía, y voy a hablar también como cuando estábamos en tiempos de Nabucodonosor, en el cautiverio en Babilonia. Es algo que se va a repetir ahora, y que el fin del mundo está cerca.
una de las características del profeta apocalíptico, porque si no, no le funciona el show, tiene que decir que va a ser en esta generación, si no, no le van a hacer caso. Y si no, cuando pase el cepillo, no le van a dar dinero. Voy a hablar mañana de uno de los casos más interesantes, los de la Christian Family, que es el fin del mundo que hace. Y ya dijo que ya no, y además ya reconoció que la regó, porque nadie sabe el día ni la hora, dice San Pablo, ¿no? Pero se forró de dinero en una estación de radio en Estados Unidos, se llama, no sé, ahorita se los checo, pero es un caso muy interesante. ¿Cómo puede un tipo convencer a 1000 seres humanos de que se tomen un agua, un Kool-Aid envenenado, sabiendo que es envenenado y que se van a morir? ¿Cómo puede otro en Corea decir, va a venir un cometa? Estoy hablando del siglo XXI. Va a venir un cometa y entonces es el momento en el que todos tenemos que salirnos de nuestros contenedores personales, y para eso tenemos que matarnos, porque nos vamos a subir a la cola del cometa. ¿Cómo puede haber en este momento, en la península de Yucatán o en la aldea de Bubarak en Francia, un señor que dice, miren, ya construí aquí mi ciudadela, vamos a hablar mañana de ciudadelas apocalípticas, que hay miles, vamos a encerrarnos, ya está construida, la de Yucatán ya está casi acabada, una secta cristiana italiana, construyeron con un dineral, pues claro que activaron toda la economía de la región. En el lugar donde supuestamente cayó el cráter del meteorito que mató a los dinosaurios, esta secta fue supuestamente fundada en la Atlántida, traen un cóctel molotov de pseudociencia, activaron, por supuesto que los adora la gente, que les está dando chamba, ¿no? Para crear un búnker antinuclear, porque también manejan el miedo a la guerra atómica, al final atómico, que es el apocalipsis característico de la Guerra Fría, que generó una narrativa muy particular, ¿no? Cambian las razones del miedo. Vamos a ver que el 2012 es un apocalipsis ecológico, es un apocalipsis culpígeno ecológico muy interesante, como el apocalipsis de la Guerra Fría era nuclear. Así podemos encontrar los matices, pero bueno, en Francia se está creando en la aldea de Bubarak otra encerrona apocalíptica que nos refiere, y ya tuvieron los franceses que crear una dirección gubernamental que estudie las ciudadelas apocalípticas, porque suelen ser fraudes monumentales o suelen acabar tan mal como el Monte Carmelo con David Koresh, que fue uno de los movimientos apocalípticos más trágicos y prósperos de los años 90.